Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado de Inmobiliario. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho aún. En el día de hoy te voy a hablar de tres cuestiones. En primer lugar, ¿quién paga la inmobiliaria cuando se realiza un contrato de arrendamiento? En segundo lugar, haré una pequeña distinción de lo que es el derecho de usufructo, uso y habitación. Y por último, te hablaré muy brevemente de un fenómeno conocido como glamping. Quédate, que esto te puede interesar. El primero de los aspectos de los que te voy a hablar es quién paga la inmobiliaria cuando acudimos a ella con la finalidad de bien alquilar una vivienda o un local porque somos propietarios, o bien como arrendatarios buscamos una vivienda para nuestra finalidad, o bien un local para un negocio, para establecer nuestra actividad profesional, etc. ¿Quién paga la inmobiliaria? ¿El propietario o el inquilino? Pues depende, porque se pueden dar muchas situaciones. En primer lugar, hay que partir de qué tipo de contrato es el que se va a firmar. En esto tienen que tenerlo muy claro tanto el propietario, la inmobiliaria, como el inquilino. Solo hay una obligación legal vinculante para las partes, y es aquella que se refiere al contrato de arrendamiento de vivienda habitual. En este caso, la Ley de Arrendamiento Urbano, en su artículo 20, por la modificación que realizó la Ley de Vivienda de mayo de 2023, establece que la inmobiliaria, los gastos de inmobiliaria para la preparación y formalización del contrato los paga el arrendador, es decir, el propietario o arrendador, en caso de que no sea propietario, tenga, por ejemplo, el derecho de usufructo sobre el bien, es quien paga la inmobiliaria. Hay muchas prácticas que se han hecho fraudulentas y que son en fraude de ley, tanto por establecer contratos que se dice que son temporales cuando son de vivienda habitual, algo que todavía sigue sucediendo en muchos casos. Por ejemplo, es el poner un contrato de 11 meses creyendo que en este caso es un contrato temporal, o poner un contrato de 6 meses, da igual la duración. Lo que define un contrato temporal es la causa, no la duración en sí. Se prevé que va a haber una regulación de esto próximamente para limitar temporalmente lo que sería un contrato temporal de los que serían de vivienda habitual. Pero mientras que no sea así, tal como han establecido los tribunales, lo que define un contrato temporal es la causa del mismo: estudios, trabajo, etc. Pues bien, si no estamos en un contrato temporal, que es un contrato de vivienda habitual, el propietario o arrendador es quien debe de pagar a la inmobiliaria. No se pueden establecer cobros, como realizan algunas inmobiliarias, por visitas de inmuebles, por algunos personal shopper inmobiliario, por gestiones como cambios de suministro, etcétera, etcétera, en las que realmente se le cobra una cuota. Se podría cobrar por esas gestiones, pero algo proporcionado, como pueden ser los cambios de suministro. Pero lo que no puedes cobrar es, por ejemplo, 1.000 euros por cambiar los suministros de hoy hay otra información. Es decir, se puede cobrar algo, pero hay que dejarlo especificado y algo acorde con el trabajo realizado. Esto deben tenerlo también muy claro los propietarios, porque ellos son los obligados al pago cuando van a contratar un arrendamiento de vivienda habitual. ¿Qué sucede? Que lo van a repercutir normalmente en el precio, o bien, por ejemplo, imponiéndole al arrendatario el pago del IBI y otras tasas que está previsto en la Ley de Arrendamiento Urbano, por lo cual al final va a haber una repercusión, como regla general, del precio en el arrendamiento, y quien se va a ver perjudicado, como en la mayoría de los casos, es el arrendatario. En otro tipo de contratos habrá que estar a lo que se negocie. Es decir, voy a alquilar una habitación, voy a hacer un contrato de temporada, voy a hacer un alquiler vacacional de 15 días de un apartamento en un lugar de playa o de montaña, y lo hago a través de inmobiliaria. ¿Quién paga la gestión de la inmobiliaria? Pues en todo caso debes de estar a lo que tú negocias con la inmobiliaria. Es decir, si eres propietario, tú podrás decirle que quieres un precio por ese alquiler
y la inmobiliaria, si pone algo más, pues cobrará de ahí su parte. O podrás decirle que tú le abonas a la inmobiliaria la gestión y que pones un determinado precio. También podrás decirle que la gestión de pago de la inmobiliaria la tendrá que hacer el arrendatario, por la que será la inmobiliaria la que tendrá que pactar con el arrendatario. Persona que acude a la inmobiliaria para alquilar un piso de temporada, una habitación, alquiler vacacional para irse de vacaciones, un local de negocio, un piso o un bajo para establecimiento de un mercantil o para ejercer su profesión. En este caso tendrás que pactarse con la inmobiliaria. Si tú eres arrendatario, la inmobiliaria te puede cobrar, tendrás que negociar el precio y las condiciones, y la inmobiliaria debería de tener una hoja de encargo en la que se establezcan claramente los servicios que se van a prestar y el precio que te va a cobrar. Muchas veces se suele poner en el contrato de arrendamiento que los gastos de la inmobiliaria ascendentes a una mensualidad de renta serán de cargo del arrendatario. Es un poco escueto. Lo normal es tener una hoja de encargo que se le firma al arrendatario, que se va a firmar contrato de tal piso, de tal inmueble, para la finalidad que sea, y que sus honorarios son tantos, y que la inmobiliaria se encargará de la gestión del contrato, de proporcionarle las llaves, de cambiar los suministros en caso de que así se realice, de los servicios en caso de asesoramiento fiscal o cualquier otro servicio que preste la inmobiliaria. Evidentemente, cuanto más servicios preste, estará justificado el mayor precio que puede cobrar. Por tanto, a modo de resumen, solo existe una obligación legal en la que se establece el pago para el arrendador, que es en caso de vivienda habitual. En lo demás será lo que negocien tanto arrendador como arrendatario con la inmobiliaria o con el agente inmobiliario que realiza la actuación. Te comento que en mi página web tengo un apartado donde puedes realizar consultas o preguntas. Consultas son para que se vea un tema con algo más de profundidad, en la que normalmente se estudia alguna documentación y realizamos una llamada o videollamada. El coste de la misma es de 60 euros. Preguntas es cuando tienes una duda simple, pero que te puede suponer un gasto o muy pequeño, alguna cuestión menor, que la puedes simplemente solventar con una simple pregunta y que redunda en tu tranquilidad. El coste de la misma es de 15 euros, la puedes realizar por correo electrónico o por WhatsApp a través de mi página web. El segundo de los aspectos es la diferenciación que existe entre el derecho de usufructo, de uso y de habitación. El uso y habitación se ven cada vez menos, pero muchas veces cuando vamos a comprar una vivienda o a realizar cualquier acto sobre la misma, arrendamiento, o a lo mejor los bancos van a solicitar una hipoteca, puede ser que exista algún derecho de estos. Puede, por ejemplo, ser impeditivo si no está libre de cargas para que te dé una hipoteca. Pero, ¿qué son estos derechos? El más conocido y habitual es el derecho de usufructo. Pues los otros dos cada vez se dan menos y venían fundamentados en una sociedad agrícola que se concedían a determinadas personas un derecho de uso y habitación para garantizar un nivel, digamos, casi de subsistencia en la época en la que se plantearon. Pues bien, el derecho de usufructo, según el Código Civil, da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. En relación, por ejemplo, a una vivienda, si tienes el usufructo, puedes tú disfrutarla o puedes alquilarla si lo deseas, es decir, obtener los frutos que produce ese bien. La otra parte será la que tendrá la nuda propiedad, que podrá venderla, podrá establecer otros derechos siempre que no perjudique tu derecho de usufructo. El usufructo podrá ser temporal o podrá ser vitalicio. El derecho de uso, por su parte, da derecho a percibir los frutos
de una cosa ajena, pero que basten a la necesidad del usuario y su familia, aunque ésta aumente. Por su parte, el derecho de habitación da a quienes tienen este derecho la facultad de ocupar en una casa ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia. Hay una diferencia fundamental con el usufructo, y es que los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar por ninguna clase de título. Si vemos lo que es el derecho de uso y habitación, tal como lo estableció el Código Civil, están realmente desfasados. Es decir, de ahí que no se apliquen prácticamente en la actualidad. Esto tenía sentido en una sociedad cuando era eminentemente agrícola y el padre quería garantizar que todos sus hijos tuvieran tanto frutos, es decir, tuvieran alimentos y tuvieran un sitio donde poder vivir. Por eso se daba, cuando había grandes haciendas, por ejemplo, se les reservaba una habitación en concreto y el uso de la cocina o zona común para que siempre tuvieran garantizada esa vivienda, aunque no heredaran el resto de los bienes. Y también el derecho de uso lo que te hacía era garantizar, como el mismo dice, los frutos que bastaban, que eran necesarios para el usuario y su familia, es decir, que le dieran un sustento básicamente alimenticio en aquella época en la que se establecía. Evidentemente estos derechos ya están inexistentes. En mi vida profesional he visto algún derecho de uso de habitación en alguna finca, pero no he llegado a constituir ninguno en todos estos años que llevo ejerciendo. Lo que había establecido procedía a lo mejor de los años 40, de los años 20, que sí lo he visto en alguna escritura, porque todavía no se habían cancelado. Sin embargo, el usufructo sí está plenamente vigente, sobre todo en dos cuestiones. En primer lugar, el derecho de sucesiones, porque es muy habitual cuando un matrimonio tiene hijos y fallece uno de ellos, que hereden los hijos los bienes, que normalmente la nuda propiedad, y el cónyuge se quede el usufructo de esos bienes, que normalmente suele ser, por ejemplo, su vivienda habitual, su casa o segunda residencia, y se queda el usufructo aunque la nuda propiedad pase a los herederos. Es una forma también de garantizar entre cónyuges o garantizar a otras personas que van a tener una vivienda o la renta de esa vivienda mientras vivan. Muchos de estos usufructos, por regla general, tienen carácter vitalicio. También se está produciendo un incremento de constitución de usufructos porque muchas personas, sobre todo mayores que quieren tener un complemento a su pensión, venden, la nuda propiedad de su vivienda habitual. Por ejemplo, una persona que tenga 75 años, que cobra una pensión mínima, que tenga hijos o no tenga, da exactamente igual. Ya depende si le quiere dejar más herencia o no a los hijos. Puede vender la nuda propiedad, cobrar una cantidad de dinero en un montante o bien una renta vitalicia, dependiendo de los años que tenga, tendrá un valor u otro. Vende la nuda propiedad y obtiene una renta por esa nuda propiedad. Y además se queda el usufructo vitalicio de la vivienda. Dependiendo de la edad que se tenga, se venderá por mayor o menor precio, y tanto si es por un monto constante o por si es una renta vitalicia. Es una operación que hay que estudiar bien, pero puede suponer una forma de tener unos ingresos, dignos, que complemente sobre todo tu pensión. El último de los apartados de lo que te voy a hablar hoy es lo que se conoce como glamping. Esta palabra viene de la fusión de dos, glamour y camping. ¿Y qué significa? Pues que cada vez hay una serie de campings que están derivando hacia el lujo, es decir, no es el camping habitual donde aparcaba la caravana y tenía determinados servicios, dependiendo si era de montaña, de costa, tenía piscina, ducha, etcétera, etcétera, en zonas comunes y no, ya se está habiendo camping, con servicios individuales, servicios de lujo, y eso se debe fundamentalmente al incremento tan extraordinario que ha tenido este sector. Para que hagáis una idea, en el año 2014 los viajeros que pernoctaban en camping eran unos 6 millones y en el año 2023 rozó los 10 millones. Es decir,
ha habido un incremento realmente extraordinario. Y en cuanto a las pernoctaciones, en el año 2023 superaron los 47 millones de pernoctaciones, es decir, casi un 46% más que en 2014. Es decir, este sector está viviendo un gran momento, lo que ha hecho que personas que veían que cada vez había más aumento, que había más demanda, pues se hayan derivado hacia el sector del lujo. ¿Por qué? Porque hay demanda y también porque obtienen una mayor rentabilidad. De ahí que este fenómeno está cada vez más en aumento y realmente vas a tener tanta comodidad o más que vas a tener en un hotel de lujo, pero además en un ambiente natural. Es otra forma de gestionar el turismo y creemos que puede atraer también a turistas de calidad. Espero que este episodio haya sido de tu interés, que te suscribas al canal si no lo has hecho y que tengas un buen día.